estamos con una atleta olímpica guatemalteca, Euda Carías. Bienvenida, gracias por aceptarme primero que nada la invitación. Mi nombre es Gabriela Alejandra Colindres Ordóñez, soy estudiante de la Universidad Galileo y mi número de carnet es 25008328. Cuéntenos, ¿quién es Euda Carías para el taekwondo guatemalteco? Bueno, primero que todo, gracias Gaby, gracias por esta oportunidad de compartir. Yo empecé a entrenar el taekwondo desde la edad de los 8 años y fue un deporte que me apasionó, en el que yo me planteé un sueño muy grande, que fue poder ir a los Juegos Olímpicos, y después de una trayectoria de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo, logré el sueño de poder participar en unos Juegos Olímpicos y ganar un diploma olímpico para Guatemala. Increíble, es el sueño de todo deportista. Así. Sí, la verdad que los Juegos Olímpicos creo que son el sueño de cualquier deportista que practica pues, un deporte olímpico. Es una meta muy complicada, pero gracias a Dios en mi caso lo logré y es un logro que a mí me llena muchísimo. Tengo entendido que, por ejemplo, Pumse, que es una rama del taekwondo, todavía no está para Juegos Olímpicos. Están en el proceso, quisieran que fuera parte de los Juegos Olímpicos ahorita para Los Ángeles, pero de momento no. De momento solo el kyorugi, que es el combate, es lo que ha sido olímpico. Yo quisiera preguntarle cómo fue que empezó a entrenar taekwondo. Bueno, yo empecé cuando tenía 8 años, como comenté. Yo iba a ver a mi hermano entrenar, a mí me encantaba y ahí me tenían sentada viendo y no me dejaban porque supuestamente era como un deporte de hombres solo había niños. Y después de insistir tanto, mis papás decidieron que me iban a dar la oportunidad de entrenar, pero no podía hacer combate. Así habían pasado ya un par de semanas, cuando un día el entrenador dice, bueno, ¿quién quiere hacer combate? Y yo me di cuenta que mi mamá había salido a hacer un mandado y no perdí la oportunidad para levantar la mano y decir que yo quería hacer combate. Entonces le tocó con un niño. Sí, me tocó con un niño, hice un combate, la verdad que lo hice muy bien. Yo creo que tenía tantas ganas de probar que lo hice bien. Y ya después el entrenador se acercó a mi mamá, le dijo que había hecho combate, que lo había hecho bien y que en 2 meses iba a venir el campeonato nacional y que me dieran la oportunidad de competir, que ahí ya iban a haber niñas de otra academia. Y pues mis papás, después de tanta insistencia, decidieron apoyarme y que yo pudiera ir al campeonato nacional. Después ellos me contaban un poco, que ellos dijeron, bueno, que vaya, que se le quite la gana y listo. Pero yo fui, quedé en tercer lugar y eso solo me motivó a seguir adelante. ¿Y cómo fue que decidió entrar directamente al taekwondo? Por ejemplo, aquí en Guatemala, por lo menos, consideraría es un poquito más grande el mundo del karate. ¿Cómo es que...? Sí, como a mi hermano lo llevaron al taekwondo, eso fue lo que yo conocí, eso fue lo que yo vi y lo que me gustó. Y gracias a Dios fue ahí, porque pues es un deporte olímpico y eso hace que sea algo muy especial. ¿Qué le llamó la atención del taekwondo? Yo creo que el combate, ¿verdad? Ver las patadas, ver cómo hacían combate y que a pesar de ser un deporte de contacto, no es un deporte totalmente brusco, ¿verdad? Entonces es un deporte bastante técnico, bastante de mucha estrategia y eso me fue gustando a mí. ¿Y cómo fue que empezó a competir? Porque tengo entendido que el ciclo olímpico de antes no estaba tan definido, así como lo es ahora. Bueno, yo seguí entrenando en la academia donde yo empecé. En eso llegó el entrenador del equipo nacional a seleccionar a unos niños para formar una preselección infantil y en ese momento no me escogieron a mí, me escogieron a mi hermano. Eso fue un golpe duro, ¿verdad? Porque a mí me gustaba mucho, pero bueno, solo me motivó a seguir entrenando más fuerte. Creo que eso me hizo desde pequeña esforzarme para lograr mis objetivos. Después de tanto entrenar, de tanto esforzarme, ya me llamaron a mí, a un equipo juvenil, y estando ahí se dio la oportunidad de poder formar parte del equipo ya nacional desde los 13 años, y ahí empecé yo compitiendo en Juegos Centroamericanos. Fue un gran resultado a los 13 años, yo quedé medalla de oro y eso me abrió las puertas para ir a unos Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos, y en ese ciclo fue hasta ahí. Y ya fue en el siguiente ciclo que dije, bueno, este ya es mi ciclo, ya quiero terminar el ciclo con unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo es que uno entrena cuando está en alto rendimiento? Porque también podemos decir de que dentro de la línea del tiempo para entrenadores de taekwondo está el famoso old school, new school, o sea, ¿cómo entrenaban para ese tiempo y esa transformación
explicación de lo que eso te contó. Bueno, cuando yo empecé eran 3 rounds de 3 minutos, era un deporte de un poco más de resistencia de lo que es ahora, ¿verdad? Entonces hacíamos 3 sesiones de entreno, de 2 horas cada sesión, con mucha intensidad por el tema de poder aguantar los 3 rounds. Suena poco, ¿verdad? Pero 3 rounds de 3 minutos haciendo un combate es bastante, entonces hacíamos mucha carga de trabajo y normalmente hacíamos 2 sesiones al día, en la mañana antes de ir a estudiar y por las tardes, y ya cuando se acercaba un campeonato importante hacíamos concentraciones de 3 sesiones de entreno. Entonces clasificó a Juegos Olímpicos por el Mundial. Yo tuve la oportunidad de irme a Barcelona, estuve ahí entrenando 2 años. Para poder clasificar a Juegos Olímpicos en ese momento tenías 2 oportunidades, una quedar entre las primeras 3 del mundo y la otra quedar entre los 2 primeros lugares de América. Entonces en el campeonato mundial, que es el primero, yo quedé en cuartos de final, quedé a nada de poder clasificar y eso pues al final fue como agridulce, ¿verdad? Lo triste de estar tan cerca de no clasificar, pero me dio mucha seguridad de que el trabajo se está haciendo bien y que está en muy buenas condiciones para llegar al Panamericano y poder clasificar, y ese fue el caso. ¿Cómo es que al fin llegó? ¿Cómo fue esa experiencia de...? Bueno, en el momento de clasificar fue así como, no sé, no lo podía creer, ¿verdad? El sueño, lo que parecía imposible en un principio, lo que todo el mundo decía que era tan complicado, por fin se había logrado. Yo me acuerdo que ese día me fui a dormir y no podía ni dormir de la emoción de saber que lo había logrado, pero tocaba pues al día siguiente levantarse y ya estar empezando a pensar en que ya venían los Juegos Olímpicos, y así es el deporte, ¿verdad? O sea, uno termina una competencia, salga bien o salga mal, al día siguiente hay que levantarse y seguir adelante, y ese fue el caso, pues, o sea, regresar y entrenar para preparar los Juegos Olímpicos, porque a pesar de que ya era un gran logro, el poder estar ahí, saber que solo están los 16 mejores del mundo y que iba a ser muy complicado, pero al mismo tiempo que se tenía la posibilidad de hacer un gran papel para Guatemala, motivaba a seguir entrenando todavía más. Considero que Atenas 2004 es muy memorable porque Grecia, ahí iniciaron como... Sí, la verdad es que increíble, o sea, el hecho que los Juegos Olímpicos se hayan iniciado en Grecia le da un sabor muy especial. Fueron unos Juegos Olímpicos muy bonitos, poder vivir esa ciudad, la experiencia, fue algo increíble. ¿Cómo fue cuando terminaron los Juegos Olímpicos? ¿Regresó a Guatemala? Yo después de los Juegos Olímpicos regresé a Guatemala, la verdad que con un gran orgullo, ¿verdad? De haber podido conseguir un diploma olímpico para Guatemala y con nuevas metas a seguir adelante. Me tocaba subir ya de categoría, el tema de categoría, los pesos en taekwondo es complicado, entonces ya subir a una nueva categoría de peso, adaptarme, ir ganando ese peso de una forma saludable y que me hiciera a mí estar fuerte. Yo también necesitaba en ese momento estar un poco en Guatemala, cerca de mi familia, estuve aquí y después de unos meses ya decidí irme a Miami para seguir entrenando. Estuve un año en Miami para poder seguir entrenando con el entrenador del equipo nacional de Estados Unidos. ¿Y luego de eso? Sí, luego de eso yo ya me casé. Mi esposo también era atleta de alto rendimiento, él vivía en Dinamarca jugando bádminton, entonces ya me fui a Dinamarca, seguí entrenando, ahí fue el campeonato del mundo, eso fue algo muy especial para mí también, porque después de haber ido a un par de campeonatos del mundo, que es un campeonato muy complicado, que las cosas por una u otra razón no se habían dado un resultado positivo, el poder estar ahí y quedar tercera del mundo fue otro de los sueños, ¿verdad? Y después de eso regresamos a Guatemala. A mi esposo le sale la oportunidad de estudiar en Corea y para mí ese era otro sueño más, ¿verdad? Poder entrenar en Corea. Exacto. Y justamente en una de las mejores universidades de mujeres, entonces era mandado a hacer, ¿verdad? Estuve ahí entrenando un año. El objetivo era buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres. No se dio, quedé a un combate de esa clasificación. Y en ese momento pues ya tomé la decisión de retirarme, ya tenía 28 años, desde los 13 años en el alto rendimiento, es muy exigente para el cuerpo, ciertas lesiones, ya sentía que era el momento de
de retirarme y pues ya continuar con los planes personales. Yo quería también ser mamá. Entiendo que sus hijos también entrenan taekwondo, ¿verdad? Sí, bueno, los dos pequeños entrenaron un tiempo, después probaron el badminton, que es el deporte de mi esposo, les encantó y ellos están ya en selección infantil de badminton y mi hija sí entrena taekwondo conmigo, así que contenta de que ella pueda entrenar taekwondo. Es difícil ser entrenadora al mismo tiempo que ser mamá. Sí, un poquito, a veces, ¿verdad? Porque creo que más para ella poder entender y separar eso, pero bueno, es parte del aprendizaje tanto para ella como para mí y del crecimiento de ambas. ¿Cómo se siente estar entrenando ahorita a la nueva generación del taekwondo en Guatemala? A mí la verdad me encanta, yo siempre quise poder entrenar a niños y para mí es una gran alegría poder transmitir un poquito de todo lo que me dio el taekwondo. ¿Cómo es que empezó la idea de su academia? Siempre quise tener una academia, a mí me encantan los niños y pues quería poder enseñarles un poquito de lo que yo fui aprendiendo. Creo que el taekwondo es un deporte maravilloso que les da a los niños no solo la parte deportiva, sino que la parte marcial y todo eso me llena muchísimo, entonces fue un proyecto que ahí fuimos preparando con Federico Rosal, que es mi socio y fue mi compañero de equipo nacional. Y después de un par de años, pues ya tomamos la decisión y empezamos esta academia, que es un proyecto que nos llena de mucha ilusión y es un proyecto muy enriquecedor. ¿Cuántos años lleva? La academia, ahorita vamos a cumplir nuestros primeros 2 años, así que contentos del grupo que hemos formado. Sí, qué alegre, los veo así. Gracias. Solo hoy estuvo muy intenso, ¿no? ¿Verdad? Y me gustaría terminar, si nos quisiera dar un mensaje para la nueva generación del taekwondo, después tal vez hasta se ponen a verlo 10 años después y van a decir, ¡ay, esa fue mi maestra! ¿Verdad? Ojalá. Pues bueno, yo solo les digo que sueñen en grande, que entrenen, que se dediquen, que den lo mejor de ustedes. La verdad que el deporte es un camino complicado, hay momentos muy duros, pero nos enseña a levantarnos, a seguir luchando y si nosotros le ponemos todas las ganas, nuestra dedicación, esfuerzo, entrega, los resultados se van a dar, así que sueñen en grande y trabajen por cumplir sus sueños. Muy bien, muchas gracias. Gracias Gaby, a ti, muchísimas Aquí gracias. estuvo Euda Carías. Gracias. Muchas gracias. A ti, gracias a todos. Adiós.